Bueno, básicamente el romanticismo surgió en Europa a finales del siglo XVIII como una reacción en contra de las ideas del racionalismo y la ilustración. Sin embargo, su origen específico es un tanto difícil de ubicar en un único lugar, ya que fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en diferentes regiones de Europa de manera simultánea. Se puede decir que el romanticismo tuvo sus raíces en Alemania, donde filósofos como Johann Gottfried von Herder y Johann Wolfgang von Goethe comenzaron a promover la idea de lo que era la primicia del sentimiento y la individualidad sobre la razón y la uniformidad. La obra de von Goethe, en particular su novela titulada Los sufrimientos del joven Werther, fue fundamental en lo que fue la difusión de las ideas románticas en toda Europa. Sin embargo, se puede argumentar que el romanticismo tomó forma en Inglaterra con poetas como William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge y Lord Byron, quienes exploraron la naturaleza, la imaginación y las emociones humanas en sus obras. Francia también desempeñó un papel un tanto crucial en lo que fue el desarrollo del romanticismo, especialmente a través de figuras como Víctor Hugo y los escritores asociados con el movimiento literario Mal del siglo, que expresaban un profundo desencanto con la sociedad y la condición humana. El movimiento se caracterizaba por un enfoque en la emoción, la naturaleza y la individualidad. El tiempo, el romanticismo se diversificó en diferentes corrientes, cada uno con su propio enfoque y estilo distintivo. Por ejemplo, el romanticismo oscuro o gótico, representado por escritores como Edgar Allan Poe, se centraba en lo macabro y lo sobrenatural, mientras que el romanticismo nacionalista, presente en obras de autores como Sir Walter Scott, celebraba las tradiciones y la historia de cada país. Además, el romanticismo influyó en otros campos artísticos, como la música y la pintura. Enfoques. Se originó como una oposición del neoclasicismo, ya que el romanticismo busca la expresión del sentimiento, mientras que el neoclasicismo busca el conocimiento racional. El romanticismo ha sido uno de los movimientos más importantes en el arte y la literatura. Fue impulsado por jóvenes motivados por la libertad o el patriotismo. Es idealista, ya que antepone la razón o la realidad. La actitud moral o sentimental de los románticos supone una insatisfacción de la vida y la sociedad. El escritor romántico es individualista y se centra en su yo romántico. Estas son las principales características del romanticismo. Rebeldía ante la razón. Se refiere a la actitud de los escritores y artistas románticos que desafían las normas establecidas, especialmente en la razón y la lógica. Ellos buscaban explorar lo irracional, lo misterioso y lo emocional, desafiando las reglas y convenciones del pensamiento ilustrado en aquella época. Libertad. Los escritores daban rienda suelta a su pensamiento y permitían la experimentación con sus propias emociones. Individualismo y subjetivismo. Se destaca al artista como una persona individualista y subjetiva, ya que tenía una libertad creativa en sus obras. Soledad y gusto por la naturaleza. El artista tenía un gran interés en la naturaleza, ya que ésta, al ser una fuente de inspiración y de belleza, motivaba al artista a construir escenarios para sus obras. Y por último, imaginación y sentimiento. En este aspecto, cada escritor o artista se dejaba llevar de su imaginación y de sus emociones. Ellos, a través de este movimiento, buscaban escapar de la realidad y liberar su pensamiento y su imaginación. Básicamente se puede decir que este periodo se caracterizó por lo que era la exaltación de las emociones, la imaginación, la naturaleza y la libertad individual. La elevación de las emociones por encima de la razón. Los artistas románticos intentaban transmitir emociones fuertes en sus obras, ya sea literatura, arte o música. Los paisajes naturales se convirtieron en lugares de acción comunes en las obras románticas que reflejaban el sentimiento de lo sublime y lo infinito, la protección de la libertad personal y el rechazo de las normas establecidas por la sociedad. Los románticos abogaban por lo que era la autenticidad y la espontaneidad. Buscaban romper con las convenciones establecidas y explorar nuevas formas de expresión artística. Finalmente, el romanticismo fue un movimiento cultural que marcó una ruptura con el racionalismo de la Ilustración y allanó el camino para un nuevo camino. Representantes: Víctor Hugo, Nuestra Señora de París y Los Miserables. Lord Byron, Las peregrinaciones de Childe Harold. Walter Scott, Ivanhoe. Edgar Allan Poe, Narraciones extraordinarias. Walt Whitman, Hojas de hierba. Schiller, Guillermo Tell. Goethe, Fausto y las desventuras del joven Werther. Este último escritor fue quien dio inicio al movimiento del romanticismo. El escritor romántico no pretende cambiar la realidad con el conocimiento o la ciencia.
La rebeldía es por la razón ordenadora, es decir, la realidad en la que vivimos. Lo que hace el escritor es evadir la realidad para ejercer su derecho de libertad con su imaginación. Una de las obras más representativas del romanticismo es Romeo y Julieta. Esta es una famosa obra de teatro escrita por William Shakespeare, un escritor inglés del siglo XVI. La historia se originó en una colección de cuentos antiguos, pero Shakespeare la adaptó y la convirtió en una de las historias de amor más conocidas del mundo. Shakespeare escribió Romeo y Julieta porque quería contar una historia sobre el amor y el conflicto entre dos familias rivales en la ciudad italiana de Verona. La obra explora temas como el destino, la pasión y la tragedia. La historia sigue a dos jóvenes, Romeo y Julieta, que se enamoran a pesar de la enemistad entre sus familias, los Montesco y los Capuleto. Su amor secreto desencadena una serie de eventos trágicos que culminan en un final desgarrador. Romeo y Julieta ha sido adaptada en numerosas ocasiones en diferentes formas, incluyendo películas, ballets y óperas. Su impacto perdura hasta el día de hoy y sigue siendo una de las obras más populares y queridas en la literatura mundial. El romanticismo nos deja varias enseñanzas como la importancia de la subjetividad y la expresión personal, ya que estos aspectos se deben valorar. También se resalta la conexión que tiene el ser humano con la naturaleza y cómo esta influye en su inspiración, la cual simboliza tanto la belleza como el poder incontrolable de la imaginación. En conclusión, el romanticismo nos invita a apreciar nuestras emociones, valorar la belleza natural, dejarnos llevar por nuestra creatividad e imaginación y que debemos reconocer nuestra singularidad como individuos.